¿Qué tal, gente? Buen día. El día de hoy les traigo un pequeño video donde vamos a explicar los principios del sistema acusatorio. En este sentido, siempre se ha escuchado de que el sistema acusatorio penal en México hace un cambio, una forma de revolución respecto al sistema de justicia o cómo se había venido llevando. En este sentido, mucho tiene que ver con estos principios. Estos principios ustedes los podrán encontrar en el artículo 20 constitucional, así como los artículos 4 al 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos son publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. Vamos a verlos uno por uno. Primero, el principio de publicidad, que nuestro artículo quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el proceso, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a los dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emita el Congreso. En este tipo de procesos tan sensibles como son los penales, existe una necesidad de controlar o fiscalizar, digamos, por parte de la ciudadanía respecto a lo que ocurre en estos procesos. Es decir, saber qué es lo que está pasando, ya que por obvias razones se temen arbitrariedades o manipulaciones de los tribunales o incluso de otros agentes, ¿no? Implica entonces el conocimiento del pueblo de lo que ocurre en la sala de las audiencias y en dentro del proceso penal, por supuesto, sobre la forma en la que se administra justicia. La publicidad del proceso penal concierne al control de la justicia penal por la colectividad y los asuntos penales son de tal importancia que no pueden ser tratados en secreto. Un proceso secreto produce desconfianza en la gente y eventualmente produce un desinterés por la justicia. Este desinterés por la justicia ya se ha vivido o incluso podríamos decir que se vive todavía en México. Entonces, si esto ocurre, la justicia pierde. Entonces, la función social y educadora de la justicia y del proceso penal se pierden totalmente, inclusive para con respecto a la prevención general, la prevención de delitos por parte de la sociedad. ¿Ok? La publicidad protege a las partes contra una justicia secreta que escape al control público, manteniendo o intentando mantener confianza en jueces y tribunales. Obviamente habrá excepciones, y las excepciones se justifican cuando se quieran proteger secretos que afectarían la seguridad nacional, el secreto empresarial, por ejemplo, pero sobre todo la dignidad de la persona. Cuando estamos hablando de circunstancias muy sensibles, ya sea por intimidad o ya sea por cuestiones que la propia persona prefiere mantener en secreto, existe la posibilidad de que esta publicidad sea limitada, en el sentido de que no se expongan las audiencias al público o incluso se cierren de manera completamente privada. Sin embargo, de todos modos, quedará constancia de ellas. Pasamos con esto a nuestro siguiente principio, que es el de contradicción. El artículo sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de este principio. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Se reconoce la prohibición de la indefensión de las partes y se resalta el ejercicio amplio del derecho de defensa. Esto se reconoce a todas las partes, tanto acusado como acusador. También significa la posibilidad que tienen las partes de acceder a los tribunales en cada instante. Lo que sea que se diga por una de las partes puede ser respondido por las otras, aunque esto no quiere decir que siempre tengan que estar enfrentados. Se puede estar de acuerdo con una solicitud de la contraparte, por ejemplo. Pero incluso así, las demás partes tienen el derecho y la facultad de responder a esa solicitud o argumento. Es decir, si la fiscalía, si yo soy un defensor, la fiscalía realiza una solicitud a la cual yo estoy de acuerdo, de todos modos me tienen que dar el uso de la voz para yo poder manifestar estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y presentar algún argumento. Siempre se deberá proporcionar en cantidades iguales.
¿Qué quiere decir esto? Cuando la fiscalía participe 3 veces, las demás partes deben poder hablar 3 veces. No nada más esto implica una cuestión de equilibrio y de balance, sino también que cuando una de las partes manifiesta algo, ese algo puede ser contestado, pero también abonado. Entonces se puede ir y venir en este debate. Sin embargo, existe un límite y el límite lo vamos a encontrar en cuanto a lo que aporta cada parte se vuelve repetitivo o irrelevante. No podemos caer en un baile eterno de que sí, que no, que sí, que no. El debate tiene que ir avanzando. Nuestro siguiente principio, la continuidad. El artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos expresa que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Una vez iniciada una audiencia, dentro de lo posible, no debe detenerse hasta que sea concluida. Los argumentos y las pruebas deben estar vivas en los sentidos de los jueces, que la deben tener muy fresca en sus memorias al momento de dictar su resolución. Si bien a veces es necesario tomar un descanso para atender necesidades o incluso, ¿por qué no?, reflexionar respecto a lo ocurrido, periodos largos de interrupción de las audiencias nos llevan a una interrupción del flujo normal y esto a un entorpecimiento de las actuaciones. Además que es mucho más fácil que los jueces reflexionen con los recuerdos frescos y emitan sus resoluciones de manera confiable si esto ha ocurrido hace poco, pero si ya ha pasado un tiempo largo, es más complicado. El principio de continuidad se refiere a la exigencia de que el debate no sea interrumpido, es decir, que la audiencia se desarrolle de forma continua, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. De nuevo, esto no quiere decir que tengamos que pasar 80 horas en una audiencia de juicio, por ejemplo, seguidas y sin descanso. Eso sería completamente inhumano. Se puede hacer se pueden y se deben hacer pausas, por ejemplo, para tomar un desayuno, para atender necesidades fisiológicas, pero también, pues, para ir a la casa y preparar lo siguiente que se va a desahogar en la audiencia o nuestros propios argumentos. Entonces, si bien es posible interrumpir el día viernes a las 6 de la tarde y reanudar el lunes a las 9 de la mañana, lo que no se podría hacer sería interrumpir, por ejemplo, el lunes a las 6 de la tarde y reanudar una semana después, el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Por muy tarde debería ser al día siguiente. Claro que, sobre todo por el tipo de circunstancia en la que pasamos ahorita en 2020, esto pudiera ser sujeto a cuestiones excepcionales, pero lo normal es que debiera ser lo más inmediato posible. Pasamos a nuestro siguiente principio, que es la concentración. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos define la concentración como que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos previstos en este código. Desde el principio ustedes probablemente se den cuenta que es muy parecido a la continuidad a lo que acabo de explicar, mantener todo en un mismo bloque de actuaciones. La continuidad y la concentración es muy difícil separarlas porque están muy correlacionadas. Si tenemos continuidad, muchas veces tenemos concentración y la concentración permite la continuidad. Sin embargo, aquí quiero enfocar en una cuestión importante en la concentración. Concentrar significa enfocar, juntar en un mismo punto. Entonces la concentración de los actos impone la necesidad de que lo que se haga sea en presencia de los que intervienen en forma sucesiva y sin perder la debida continuidad. Así no se pierde el hilo conceptual entre el momento en que se acopian los argumentos y el que se discuten los mismos argumentos. Además que sean continuos al instante en que se toma la decisión. Por ejemplo, si en una audiencia está a punto de terminar, desde ese momento y desde ese momento se cumplen los requisitos para hacer una nueva solicitud que no tiene nada que ver con esta audiencia, las partes pueden realizarla en ese momento. La consecuencia es
que se continúe la audiencia para sustentar otra solicitud, aun cuando originalmente la audiencia tenía otra finalidad. Esto garantiza posibilidades de acelerar procedimientos y tener una justicia expedita. No tenemos que esperar entonces los abogados por formalismos vacíos y podemos acelerar los procesos para una conclusión más rápida del proceso. Recordemos que, a criterio de muchos autores doctrinales, el derecho penal y su aplicación es considerada una circunstancia violenta. Es violencia ejercida por el Estado y quien la resiente es la persona que está siendo procesada. Entonces, si estamos hablando de un Estado garantista, se debe procurar que esta violencia no se ejerza por más tiempo del absolutamente necesario. Pasamos a nuestro último principio, que sería el de inmediación. El artículo 9 del Código Nacional nos dice: toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Se mantiene una presencia y un contacto entre las partes y el juzgador. El juzgador va a mantener una impresión lo más fresca y directa posible acerca de las personas y de las actuaciones en audiencia. Es sabido que no es lo mismo juzgar las palabras de alguien a quien solamente estás escuchando o que solamente plasmó en texto, que ver a la persona y poder verificar su lenguaje corporal, su discurso no hablado y su actitud al momento de deponer o de exponer sus argumentos. Era común en el sistema tradicional mixto que los acusados jamás conocían al juez. Eran atendidos por el secretario de acuerdos y se les proporcionaba lo que se conocía como justicia de escritorio. Se tenía el temor de que los jueces realmente no fueran los que estuvieran juzgando. Esto nos da claramente incertidumbre. Ahora, con el principio de inmediación, se tiene certeza y conocimiento de quiénes están participando en el proceso y que son las autoridades correctas quienes están juzgando. Pero además, así sabemos a quién se le está juzgando, quiénes representan a las partes y que las partes están debidamente enteradas de lo que ocurre en las audiencias. Por último, si bien estos son los 5 principios que tenemos en el sistema acusatorio, hay que hablar de una circunstancia interesante que es la oralidad. La oralidad, si bien algunos doctrinarios lo presentan como un principio, lo real es que no es un principio, sino que es una herramienta en la que es utilizada dentro del proceso. Por muchos otros autores e incluso según la lectura del artículo 20 constitucional, se podría considerar a la oralidad como un recurso, como una herramienta o incluso como una característica del proceso, pero no un principio rector. Es un recurso de comunicación verbal, ojo, no un permiso para leer. La oralidad no es lo mismo que verbalizar. Oralidad es exponer en la manera de discurso o a manera de argumento y verbalizar es tomar un escrito, un discurso escrito y sencillamente pasarlo del papel a la voz. El argumentar, el presentar de manera oral implica una presentación y una explicación verbal de un determinado tema o de un conjunto de argumentos. Busca la comprensión del auditorio para que comprendan el mensaje del orador. Si nosotros nos ponemos a leer, esto implicaría que lo expresado en el discurso preparado con antelación sea lo que se exponga. Ahora, nosotros no podemos ver el futuro, no podemos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Este discurso preparado no necesariamente va a estar apegado a lo que está ocurriendo en la audiencia y no necesariamente será del verdadero interés del auditorio. Entonces, desde este momento, les recomiendo siempre, no lean, tomen sus notas, ténganlas preparadas, pero expongan de manera oral, argumental, no simplemente leyendo el discurso, sino esto sería convertir
el sistema escrito, sencillamente verbalizarlo. No es la idea. ¿Correcto? Y hasta aquí por el momento. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado este video. Gracias.